Bienvenidos a la tertulia de educación universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su servidor Melchor Sánchez. En esta ocasión vamos a platicar sobre noticias falsas, desinformación y estos grandes retos que tienen muchas implicaciones educativas. Para ello contamos con tres invitados. En primer lugar, la doctora Socorro Apresa Salgado. Ella es doctora por la Universidad de Salamanca, con la calificación de sobresaliente cum laude, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, profesora de tiempo completo en la Facultad de Derecho de la UNAM y también profesora de la Universidad Iberoamericana y en el INAI, con obras en derechos humanos, libertad de expresión, derecho a la información. Bienvenida, Socorro. Muchas gracias por la invitación, Melchor. Es un gusto estar con ustedes. El doctor Alberto Lifshitz Ginsberg. Él es médico cirujano, egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, especialista en medicina interna, certificado por el Consejo de la Especialidad y con una amplia trayectoria en educación médica en nuestro país. Es fundador de muchas instancias como la Asociación Mexicana de Medicina Interna, el Consejo Mexicano de Medicina Interna y miembro de las Academias Mexicanas de Cirugía y de Medicina. Bienvenido, Alberto. Gracias, Melchor, un honor. Y la doctora Paola Ricaurte Quijano. Ella es profesora investigadora del Departamento de Medios y Cultura Digital del Tecnológico de Monterrey e investigadora asociada del Berkman Klein Center for Internet and Society de la Universidad de Harvard. Es cofundadora de la red Tierra Común para promover la reflexión sobre el colonialismo de datos desde el sur global y forma parte del Comité de Expertos Mexicanos en la Alianza Global para la Inteligencia Artificial. Hola, Paola. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. Pues bien, en pleno siglo XXI vivimos esta enorme paradoja de la información. Estamos inundados de la información, hay un exceso de la información. Nunca habíamos tenido tantos datos, información disponibles en la punta de nuestros dedos. Sin embargo, cada vez la usamos peor, ¿no? Entonces decimos, nos ahogamos en información, pero estamos hambrientos de conocimiento y también de sabiduría. Y tiene su lado oscuro, ¿no? Yo les preguntaría primero a Paola, ¿qué es esto de las noticias falsas y la desinformación? ¿De dónde se origina y por qué los seres humanos tendemos a tragarnos esto con caña, cuerda y anzuelo? Paola. Bueno, es una pregunta importante porque creo que la desinformación pues no es algo nuevo. Es cierto que es un fenómeno que estamos viviendo hoy con mucha más intensidad por la escala, digamos, hay algunos fenómenos asociados con esto. ¿Qué es la desinformación? Pues la desinformación es un tipo de término que utilizamos genéricamente para referirnos a un tipo de información que circula y que nos genera percepciones erróneas, confusas sobre el estado del mundo. Es mejor hablar de desinformación y, por ejemplo, no hablar de noticias falsas, porque las noticias falsas son un tipo específico de contenido engañoso y hay muchísimos más y a veces eso puede desinformar. Entonces, ¿por qué creemos? ¿Cómo se origina? Se origina porque somos seres humanos, porque todo el tiempo estamos tratando de hacer sentido de nuestra realidad y para eso necesitamos información del entorno. Y también porque estamos arraigados en una cultura, en una serie de creencias que se ponen a veces en tensión con las creencias y la información que recibimos de otros contextos. Entonces, como decía, la desinformación no es nueva, es parte como natural del ser humano, de la comunicación humana, por estas, digamos, desequilibrios que existen entre las formas de percibir el mundo de unas personas y de otras. Y bueno, lo que estamos percibiendo ahora es un cambio de escala, de mecanismos, de actores, que eso sí no lo teníamos antes. Así es. Muy bien, Paula. Y se ha convertido en toda una ciencia esto, ¿eh? Socorro, ¿qué nos podrías comentar sobre esta primera pregunta? Tal como me estás planteando, Melchor, la interrogante surge a partir de dejar claro que definitivamente lo que es la noción de desinformación es mucho más amplio que el de noticias falsas. Aquí plantearíamos que la noción de desinformación es la distorsión de los hechos, ¿sí? Que inducen a error al que lo lee, lo escucha o bien también cuando lo lee, ¿no? Desde esa perspectiva, podríamos decir
que incluso podríamos incluir la noción de subinformación dentro de desinformación, ¿sí? Que es información incompleta, pero aparte de información incompleta, incluso aquella información que no se da desde esta perspectiva. Y junto a esta noción de desinformación, incluiríamos lo que es las noticias falsas. En el caso de las noticias falsas, estamos hablando desde esta perspectiva que se confeccionan a sabiendas de que estas son falsas, ¿sí? Y que se difunden además deliberadamente, dotándolos de una apariencia informativa que es lo que hace que sean mucho más creíbles y que el objetivo, como hemos destacado, es engañar, manipular, aprovecharse de lo que son sus destinatarios y cuya finalidad tiene que ver con cuestiones principalmente económicas y políticas, ¿no? Junto con este tipo de cuestiones, aquí hay que tomar en consideración, ¿sí? Cuándo surgen, si estas, lo que son las noticias falsas, son una cuestión que realmente es propia de nuestro tiempo o ha surgido a lo largo de la historia de la humanidad o han estado a lo largo de la historia de la humanidad. Podríamos plantear que forman parte de la historia de la humanidad, pero hoy realmente lo que nos encontramos es a cuestiones de que las tecnologías han permitido precisamente viralizar lo que son estas noticias falsas. Y al viralizar lo que son este tipo de cuestiones de noticias fácil, de estas noticias falsas a través de lo que son las redes sociales, las plataformas, ¿sí? Lo que hacen finalmente es limitar lo que son nuestra capacidad de reacción frente a este tipo de situaciones. Incluso un ejemplo que yo algunas veces he planteado constantemente es esa campaña que inició Octavio en contra Marco Aurelio, en la cual esas monedas aculladas ridiculizaban a lo que hace Marco Aurelio como un títere de Cleopatra, ¿no? Entonces debemos tenemos que poder reaccionar frente a este tipo de situaciones a través de una alfabetización digital. Estas serían algunas de las ideas que yo podría plantear en este caso, Melchor. Así es. Muchas gracias, Socorro. Pues Alberto, en medicina llevamos ya muchos años tratando de utilizar nuestra verdad académica para atender pacientes. ¿Qué opinas sobre este aspecto de la desinformación en la Bueno, era? primero estoy de acuerdo que nos ajustemos al vocablo desinformación porque abarca muchas más cosas y sin pretender entrar en una discusión filosófica de lo que es la verdad y lo que es la mentira. Okay. Estamos en un mundo de mentiras y las mentiras están por todos lados, no solo las fake news o las noticias falsas. Está esto de la posverdad que pusieron de moda los presidentes, bueno, particularmente Donald Trump, la verdad alternativa, todo lo que es la pseudociencia, tratar de discriminar cuál ciencia es verdadera y cuál es falsa, el fraude en la ciencia, la publicidad, que aunque tiene su normatividad y tiene su ética, pues también está plagada de mentiras. Ahora, el descrédito ideológico de la ciencia, eh, desde que el profesor no admite su ignorancia cuando le preguntan algo y no lo sabe y entonces inventa, los médicos que utilizamos la mentira piadosa, los remedios milagrosos que aparecen todos los días. Bueno, creo que es una gran variedad de desinformaciones que forman un mundo de mentiras y por eso es difícil identificar la mentira entre todo este mar. Si fuera un mar de verdades, a lo mejor la mentira sería más fácil de identificar. Gracias, Alberto. Pues la situación es compleja, pero cada vez hay más investigación sobre esto. Ya hay una gran cantidad de personas que están explorando toda la parte psicológica, neurobiológica, sociológica y de
cómo los seres humanos en esta calidad de infóboros que han dicho algunos, absorbemos con mucha facilidad lo que nos rodea, ¿no? Y cuando esto ancla o está en consonancia con nuestros prejuicios previos, nos tragamos la información y la empezamos a difundir sin pensar. Y esto ha generado muchísimos problemas. Pues muchas gracias por sus comentarios. A continuación vamos a escuchar a una persona si confía en la información que obtiene de los medios de comunicación. Es una muy buena pregunta y la respuesta creo que no es tan sencilla. Intuitivamente podría decir que sí confío, sin embargo, no es del todo así, porque creo que si bien es cierto que los medios de comunicación deben de tener una responsabilidad social de comunicar información suficiente y de calidad, también considero que yo como consumidora de ese contenido debo ser responsable de, con un criterio propio, contrastar esa información con otras fuentes, leer bien la información que se me proporciona y especialmente hacer un trabajo de depuración en el que solo aquellas fuentes confiables y que me ofrecen la información de calidad que yo busco sean aquellas que esté consumiendo. Actualmente, los medios de comunicación tradicionales como la radio, la televisión y los periódicos enfrentan retos muy importantes. Y es que en los últimos años ha surgido una nueva forma de comunicación, y es a través de los denominados medios sociales, y que dentro de este gran grupo encontramos a las redes sociales, que pueden tener múltiples usos e innumerables beneficios dependiendo, por supuesto, de qué uso se les dé. En este contexto, existe una figura que ya todos conocemos y que nos es muy familiar, y es la de las y los famosos generadores o creadores de contenido. Podemos encontrar contenido de todo lo que imaginemos y mediante nuestro consumo, es decir, nuestras vistas, reacciones e interacciones, nosotros podemos determinar qué clase de contenido y qué calidad de este es el que buscamos y esperamos recibir. Es decir, nosotros tenemos una especie de papel como de árbitros y debemos asumirlo. En ese sentido, lo que quiero decir con todo ello es que no solo responsabilicemos a los medios de comunicación de la evidente y muy importante obligación que tienen de compartir información de calidad. Ello es indiscutible, pero también nosotros seamos una ciudadanía digital responsable, asumamos el papel que nos toca y si esperamos recibir información de calidad, entonces tendremos que buscar aquellas fuentes que nos provean de ello. Lo anterior es estratégico y sumamente relevante, pues nos va a permitir no solo estar mejor informados, sino va a fortalecer también nuestras habilidades de búsqueda de información. Nos va a permitir detectar noticias falsas y contenido, aunque a veces muy atractivo, finalmente vacío y en algunas ocasiones incluso dañino para el tejido social. Me da la impresión que, no obstante a que hay tantas opciones, padecemos de una pandemia de la desinformación. Y es comprensible, pues tanta información y de tantas fuentes diferentes abruma, y eso es cierto. Pero justo por ello, la relevancia de que entonces nosotros generemos estas herramientas a efecto de asegurarnos de que nos estamos informando bien, independientemente del medio de comunicación de nuestra preferencia, pues la información es la base de la toma de las decisiones y de la comunicación con nuestro entorno en general, no solamente el social. Así que si entendemos la importancia que tiene estar bien informados, que esta es la base fundamental de la que ya hablamos, y en los efectos que de ahí se derivan, como nuestros comportamientos, nuestras decisiones diarias, el intercambio de información que tenemos con los demás, etcétera, considero que entonces seremos una ciudadanía mucho más informada y responsable, más empática incluso con nuestro entorno y sin lugar a dudas una que tome mejores decisiones. De manera que no resumiría en mi respuesta hacia un sí o a un no, más bien nos invito a ser una ciudadanía responsable y mucho, mucho más crítica a la hora de recibir contenido e información. Estamos en la tertulia de educación universitaria con el tema de la desinformación y esto que es muy común escuchar en las pláticas actuales, noticias falsas, ¿no? Y ya comentamos que esto es todo un espectro de categorías de, decimos los médicos, de patologías o de trastornos de la información, ¿no? Que generan sobrecarga, intoxicación, ansiedad, incertidumbre, etcétera. Entonces, la desinformación puede causar mucho daño. ¿Qué implicaciones crees que tenga esto, Alberto, para pues, los estudiantes, los docentes y las universidades? Bueno, en particular para los estudiantes de medicina es verdaderamente trascendental porque lo que se transmite como información y que resulta desinformación
finalmente se va perpetuando y hoy vemos, por ejemplo, los textos que son copias de copias de copias de informaciones falsas de mucho tiempo. Y esto repercute al final sobre los pacientes, porque los médicos en formación se llevan una idea equivocada de lo que es lo correcto ante el caso. Entonces, para saber discernir la información verdadera de la falsa, es un verdadero problema para los estudiantes. Tienen la tendencia a creer lo que escuchan, sobre todo si se expresa con autoridad. Entonces, creo que uno de los elementos fundamentales es que los estudiantes aprendan a discernir precisamente lo que es la información de la desinformación. Y creo que esta es una responsabilidad de los docentes también. En medicina utilizamos el término evidencia para referirnos a lo que ha producido la ciencia y que puede expresarse en nuestra forma de actuar profesionalmente. Muy bien, Alberto, muchas gracias. Pues Paula, ¿qué implicaciones tiene esto para estudiantes, la educación? Hay distintos mecanismos que nosotros podemos tomar, como ahora que estamos hablando de medicina, ¿no? Como vacunas contra esa desinformación. Entonces, las instituciones también tienen que blindarse, como los gobiernos tienen que blindarse, como las personas tenemos que blindarnos ante esta crisis de la información, que recordemos, es cierto, hay una que es deliberada, que es lo que estamos mencionando, la cuestión de la desinformación, pero que también hay otra que no es deliberada, que no es intencional. Y eso también es importante y sobre todo lo hemos visto ahora en la pandemia, como lo mencionaba el doctor. Si, por ejemplo, no sé, mi tía, que es una persona mayor, me comparte una información acerca de del virus o cómo cuidarme, y ella no tiene referentes, entonces no es que lo haga, que me lo comparta porque tiene una intencionalidad de dañarme, más bien es todo lo contrario, quiere hacerme un bien. Entonces hay que pensar, y volviendo al video, que era donde quería llegar, en que sí es cierto que tenemos que ser ciudadanos responsables, pero tenemos que entender que hay poblaciones muy diversas y que históricamente, porque esto viene de muchos años atrás, no hemos desarrollado herramientas para enfrentarnos, no nos hemos vacunado contra la desinformación. Ha habido aparatos institucionales, tenemos graves fallas en el sistema educativo, no comprendemos la información, no comprendemos lo que leemos, ¿no? Para empezar. Entonces, exigirle a una persona que a lo mejor no ha tenido las oportunidades para discernir cuál es la información de calidad, cuáles son las claves para entender qué es lo valioso, cuáles son también las disputas, cuáles son estos actores y estas tensiones que entran en juego para construir este sentido de la realidad. También, digamos, es pedir bastante, sobre todo para poblaciones como la nuestra, donde sabemos que hay estos grandes vacíos y déficits de información y también digamos, de calidad de la educación. Entonces pienso que allí el papel de la universidad es fundamental, ¿no? Muchas gracias, Paula. Socorro, ¿qué opinas de este tema? Bueno, aquí me parece importante, Melchor, dejar claro desde esta perspectiva, primero, cuál es la tarea fundamental de un aula universitaria. ¿Sí? Primero tendríamos que tener claro que el aula universitaria busca generar espacios abiertos, críticos, plurales, y esto para la discusión de lo que es esa pluralidad de saberes. Desde esta perspectiva, pues también buscamos de una u otra forma un debate democrático, al que de una u otra forma, pues aspiramos conformar también lo que son esa diversidad de opiniones públicas, porque esas opiniones públicas son las que dotan de salud a lo que es un sistema democrático. Y la opinión pública, opiniones públicas, sí, son una característica por excelencia de los sistemas democráticos que vinculan a las autoridades junto con lo que es la sociedad. Desde esta perspectiva creo que
es importante dejar claro cuál es esta característica de las aulas universitarias y cómo estas noticias falsas repercuten dentro de lo que es el cuestionamiento también de esta aula universitaria, ¿sí? ¿Por qué? Porque las noticias falsas lo que vienen a buscar desde esta perspectiva es a evitar que lo que sean los estudiantes, ¿sí? Dejen de ser personas reflexivas, dejen de cuestionar constantemente los excesos, por ejemplo, que podrían ser del Estado o podrían ser de las autoridades desde esta perspectiva, y lo que pretenden incluso es generar situaciones en algunos casos de lo que son prejuicios o también situaciones violentas, reacciones violentas, en lugar de utilizar mecanismos como lo que es la formación libre de la opinión pública, opiniones públicas, que lo que buscan es un contacto entre lo que es la sociedad y el Estado, ¿no? Y tratan de frenar precisamente esos espacios plurales, esos espacios críticos desde esta perspectiva, y entonces lo que pondríamos en peligro con lo que son estas noticias falsas finalmente en lo que son esas instituciones educativas y también sus autoridades, finalmente es ese empobrecimiento de esa infoesfera, ¿no? Y podría afectar esos procesos de aprendizaje colectivo que de una u otra forma, como señalé, buscan generar o promover lo que es un aula, ¿no? A su vez, sería importante dejar claro que también ponen en riesgo esa vocación social de la universidad, ¿no? Y con ello también que las aulas universitarias dejen de ser el espacio, ¿no? De buscar las soluciones a los grandes problemas nacionales con una finalidad, además de aspirar a construir profesionistas, o no construir, más bien dicho, a lograr que se gesten profesionistas que busquen resolver esos grandes problemas nacionales de una forma mucho más eficaz. Y con este tipo de situaciones, como lo que son las noticias falsas, lo que estamos es realmente, desde esta perspectiva, es cuestionar esa aula o esos espacios plurales. Esos serían algunos de los planteamientos que podría yo decir. Muchas gracias. Muchas gracias, Socorro. Y es que como sociedad tendemos a veces a sobresimplificar las cosas y estas pues falsas dicotomías, ¿no? Entre que algo es cierto, es falso, es verdad, es mentira, es bueno o es malo. Y pues si recuerdan, nada es verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Esa lente a través de la que cada quien, de acuerdo a su experiencia, a su área del conocimiento donde se formó, a su limitada educación o a su exceso de educación. Todos hemos encontrado gente muy educada en términos de tener grados, doctorados en ciencias, que en términos de retuitear una información totalmente falsa, que lo pueden hacer con mala fe, lo pueden hacer por error, lo pueden hacer porque ven la información fuera de contexto. Entonces, todas estas cuestiones tienen que ver con el contexto universitario en donde los consumidores de información y los proveedores de información deberíamos de ser todos, ¿no? En lugar del rol tradicional del docente, que es el que provee la información y que como el profesor tiene su verdad, los estudiantes tradicionalmente deberían de asimilarla y ahora sí que decimos tragársela completa, ¿no? Y los modelos de rol que tenemos en las universidades a veces generan que en cada área del conocimiento, en cada disciplina, se hagan usos y costumbres. Esto del currículo oculto, la cultura de cada área puede contaminar todo el proceso. Entonces tenemos muchas responsabilidades educativas y lo que ha ocurrido en la actualidad con la automatización, la inteligencia artificial y toda esta magnificación y amplificación de las redes sociales y los fenómenos de microfocalización se ha convertido en todo un arte, pero desafortunadamente para el mal. Y ya comentaremos cómo podemos enfrentar esto en el siguiente bloque. Pues vamos a pasar ahora a una pausa.
Estamos en la tertulia de educación a distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México, platicando sobre el fenómeno de la desinformación que tiene una larga historia en la humanidad, pero que en los últimos años se ha convertido en un problema gigantesco que afecta a todos los estratos sociales y los niveles de la vida. En esta ocasión quisiera preguntarles, Paola, ¿qué podemos hacer ante este gran reto? Igual los profesores, las instituciones, los gobiernos, ¿se debe de incluir esto en los planes de estudio? ¿Lo debemos de poner en los exámenes de admisión y en los exámenes de graduación? ¿Cómo ves? Bueno, yo creo que la desinformación es un fenómeno sumamente complejo, como hemos visto, y por tanto no hay soluciones simples. Y creo que parte del desafío para todas las instituciones, de todos los órdenes y para las personas también, es entender el fenómeno, entender los actores, entender las dinámicas, entender cómo funciona esta disputa por el control del sentido, ¿no? Y creo que también hay que entender por qué creemos, por qué somos vulnerables ante la desinformación. Y hemos visto que pues existen estos vacíos de información, puede haber pobreza en el tipo de información que consumimos, hay demasiada sobreinformación, como decíamos ahora al alcance, eso también es un problema. Hay un vacío institucional, no creemos en las instituciones, entonces también es otro factor. Es decir, hay muchos factores que inciden para que seamos más vulnerables. Entonces, para atacarlo, justamente tenemos que pensar de manera integral en cómo funcionan todas estas piezas del rompecabezas, cómo funcionan de manera articulada para constituir pues ecologías de información, donde hay unos que luchan por hacer fluir la información y hay otros que luchan por controlarla. Y todos los actores que están involucrados en todos los niveles. Y aquí es importante también entender cómo funcionan todos los sistemas de producción de conocimiento, como mencionaba antes el doctor, y la ciencia, ¿no? Por una parte, por ejemplo, las leyes, por un lado, las formas de producir conocimiento, los sistemas mediáticos y, en este caso, los actores que ya sabemos, los sistemas, digamos, las infraestructuras tecnológicas, las corporaciones tecnológicas, que están formando digamos, esa base sobre la cual funcionan estas tensiones. Entonces, hay muchos caminos. Como decía, nos tenemos que vacunar y para vacunarnos, como todo, requiere, pues, desarrollar competencias informacionales, mediáticas, yo diría que hasta algorítmicas, pero comenzar por lo básico, lectura crítica, aprender a entender lo que leemos, aprender a analizar las fuentes, aprender a distinguir cuál es la información de calidad. El papel de los bibliotecarios es fundamental, el papel de los docentes también en no simplificar la realidad, ¿no? Porque a veces también cometemos ese error. Y también, como decía en el video, digamos, esto es un problema de todos los actores sociales, estamos todos involucrados y por tanto debe haber justamente una colaboración entre todos los actores, también considerando que hay actores que no quieren que se resuelva este problema, ¿no? Así es. Muchas gracias, Paula. Pues, Alberto, ¿cómo ves? ¿Tenemos que hacer exámenes a los estudiantes de medicina de este tema? Pues yo creo que más bien tiene que ver con la política o filosofía educativa que se cultive con los alumnos, generarles una posición crítica, poner en cuestionamiento pues todo el conocimiento, eso es válido, influir algo de escepticismo sobre lo ya establecido y por lo menos que analicen pues el conocimiento con el que se ponen en contacto. Yo intenté, digo, no hay recetas de cocina, pero bueno, yo intenté una superficial, no sé si me lo permitan decir, Por favor. en relación con los remedios milagrosos, cómo descubrir los remedios milagrosos como opciones falsas o inconvenientes. Lo primero es cuando un remedio dice que sirve para todo, o por lo menos para muchas cosas. Lo segundo es que se anuncia en oferta, 2 por 1 o 3 por 1.
o compre ahorita y enférmese después. Luego, todos los inconvenientes se soslayan. Estos productos tienen puras ventajas y ningún inconveniente. Y se dice que son naturales. Cuando alguien dice que un remedio es natural, yo ya pongo mis dudas, que no contienen químicos, no sé cómo hacerle para que no contengan químicos. Luego que ofrecen efectos biológicamente imposibles, como bajar de peso en 24 horas, bajar 10 kilos de peso en 24 horas. Luego, cuando lo recomienda alguna celebridad o alguna supuesta asociación. Y por último, se dice que no es medicamento, porque han eludido el registro estricto que tienen los medicamentos y entonces lo registran como alimento. Son unas claves que pueden servirles a las gentes que me escuchen para no caer en la trampa de irse por los remedios mágicos, que hoy hay muchísimos. Ya ven lo que está pasando, hasta el presidente de Estados Unidos estuvo recomendando alguno, ¿no? Así es. Caray, no es nada sencillo el reto. Pues, Socorro, ¿qué podemos hacer para mitigar o enfrentar este reto? Aquí me parece importante destacar, en este caso, Melchor, que una de las formas en las cuales podemos reaccionar frente a los retos que tenemos frente a las noticias falsas sería tomar en cuenta que, aunque es un problema complejo y multifactorial, ¿sí? Lo que podemos hacer es generar de una u otra forma grupos desde la comunidad universitaria, así con lo que es al fortalecer la alfabetización digital y al tiempo gestar un pensamiento crítico que nos permita orientarnos frente a este fenómeno desinformativo, pero también junto con lo que es la sobreinformación y también frente a las noticias falsas, que es otra de las cuestiones que es el eje toral de hoy de nuestra charla, ¿no? Desde esta perspectiva, pues lo que podemos hacer, algo que ya he mencionado, pues es seguir enseñando en el aula a los estudiantes a analizar lo que es la información que consumen, a debatir también en materia de campañas de desinformación y principalmente enfatizando temas de derechos humanos y tener claro que los derechos humanos también tienen límites. Y junto con esto, pues valdría la pena que también al tener la universidad, pues grupos de diversidades de disciplinas, creo que generar grupos multidisciplinarios toda vez que es un problema multifactorial, ¿sí? Estos grupos multidisciplinarios podrían crear o generar lo que son el análisis de lo que son hechos de noticias falsas que han impactado y que desde esta perspectiva podrían, en este caso, canalizarse no solamente a lo que es al interior de la universidad, sino también a aquellos sectores especialmente que no tienen la posibilidad de contrastar la información, ¿sí? Dado que estamos hablando que no tienen, existen esas asimetrías de información y solo tienen acceso a una fuente de información, ¿no? Creo que por ahí también podría la universidad tener o ser un punto de inflexión importante para estos grupos de mayor vulnerabilidad, ¿no? Y quizás continuar con la línea que es sumamente importante y que ya ha llevado a cabo la universidad y es cursos en línea. Uno de ellos, que es muy interesante y que se dirige a uno de los sectores que es muy importante o que generan información, que son desde esta perspectiva los periodistas. Y es un curso de capacitación a periodistas frente a lo que son las noticias falsas. Creo que generar cursos de capacitación no solamente para periodistas, sino para lo que son las autoridades y también para los estudiantes y los académicos, para que puedan detectar lo que son estas noticias falsas y cómo generamos capacidades y actitudes para poder reaccionar frente a estas noticias falsas, nos permitirían, en este caso,
poder reaccionar. De ahí que yo considere también en este caso, Melchor, que sería importante, ¿sí?, incluir dentro de lo que es la currícula, ¿sí?, alguna asignatura, incluso en la Facultad de Derecho como optativa aparece Derecho a la Información, ¿no? Y en su posgrado está la especialización de Derecho a la Información, donde se ven desde derechos de los periodistas, protección de datos personales, cuestiones de Internet, cuestiones de telecomunicaciones, y que son sumamente valiosas, ¿sí?, para capacitar a un gran número de personas, pero también gestar profesionales que pueden resolver estas problemáticas a nivel nacional, sí, pero también contribuir a nivel global, ¿no? También aquí valdría la pena volver a enfatizar que definitivamente la respuesta tiene que ser definitivamente atacando esta diversidad de factores, es decir, no puede ser desde una perspectiva solamente individual, sino lo que debemos buscar es gestar redes de intercambio de información con esos grupos que ya había mencionado, multidisciplinarios que existen dentro de la universidad, que nos van a permitir precisamente generar grupos que identifiquen con mayor facilidad lo que es esta desinformación. Y una vez que se detecta esta desinformación a través de estos grupos multidisciplinarios, lo que sería importante es que estos grupos multidisciplinarios promovieran la contrastación y también lo que es la identificación con fuentes más confiables. Si estos grupos multidisciplinarios gestan estas posibilidades para toda la sociedad, no solo para los estudiantes, para las autoridades, sino para toda la sociedad, y además atendiendo al hecho de que la sociedad sí es diversa, es plural y por lo tanto no tiene las mismas posibilidades de contrastar estas fuentes de información. Esto daría la posibilidad realmente de poder reaccionar frente a las necesidades. Estas serían algunas de las ideas que yo podría plantear, Melchor. Gracias. El incluir todo esto para mejorar esto que ahora muchas personas usan el término de multiliteracidad para englobar la literacidad digital y la literacidad en habilidades de comunicación y el comprender lo que se lee, lo que se dice. Y yo diría, no subestimemos la educación informal. No sé si fue George Washington, creo que sí, el que dijo, yo no puedo decir una mentira. En una anécdota de un premio Nobel me llamó mucho la atención cuando platicaba que él cuando llegaba a su casa de la escuela, su papá, en lugar de preguntarle, ¿qué aprendiste hoy?, que es lo que hacemos la mayor parte de las personas, le decía, ¿qué preguntas interesantes hiciste hoy? Ese espíritu crítico de buscar, de cuestionar, debemos de seguirlo fomentando en todos nosotros. A continuación vamos a escuchar en un sondeo cómo es encontrar sitios de información confiables. Primero, es importante como docentes y como alumnos distinguir que actualmente mucho del origen del cual proviene ese tipo de búsqueda, digamos, rápida, superficial o inmediata, proviene desde páginas que la mayoría conocemos y hasta cierto punto sabemos manipular, como cuáles. Tenemos acceso a blogs, tenemos acceso a Facebook, tenemos acceso a Twitter, a foros de discusión. Son un primer filtro que queramos o no aceptar, las dos partes, estudiantes, docentes o instituciones incluso, es uno de los primeros motores que se apoyan muchas veces para realizar este tipo de búsqueda y también de solucionar actividades de la escuela. Pero algo que siempre sugiero realizar tanto como estudiantes como también como docentes es el hecho de distinguir que podemos hacer un ejercicio en clase a partir de un tema, por ejemplo, en relación a distinguir qué es eso de enfermería comunitaria. Una vez que nos vamos a un buscador
que es habitual, el que nos abre por default prácticamente en la computadora, que es Google, aquí podemos apoyarnos para decir cuál es la extensión del sitio de búsqueda. Y esto nos va a servir como un primer filtro. No se me van a eliminar esas páginas que yo ya sé y tengo hasta cierto punto manipulación de ellas o conocimiento de ellas. Lo único que voy a hacer es prestar atención en las extensiones que pueden ser .edu, .org, .gov, y dependerá también del área en la que yo esté para decir, en estas debo de prestar atención. Hay que también considerar que la información puede ser distinta si queremos hacer una investigación de manera cuantitativa, cualitativa, mixta, del área experimental. Y si bien esta primera extensión nos puede servir como un filtro, no nada más se trata de quedarnos, digamos, como aquí, sino también tenemos que motivarlos y hasta cierto punto irlos introduciendo a otro tipo de herramientas, como cuáles, como las revistas que podemos encontrar en diferentes buscadores de Google Académico, que puede ser mediante nuestra palabra clave o mediante el tema que a nosotros nos interesa desarrollar, y ya nos arrojará ese buscador una diversidad de información respecto al tema de nuestro interés. También mencionar la importancia de revisar tesis. Tienen una función y no nada más están a nivel licenciatura, sino ya también tenemos acceso, por ejemplo, en la página del UNAM, a nivel de licenciatura, especialidad, maestría, posgrados, etcétera, y de diferentes campos. Estamos de regreso en el último bloque de la tertulia de educación universitaria sobre el tema de la desinformación. Ahora que hemos estado en el confinamiento ya por muchos meses, diario devoramos información de los medios de comunicación a los que tenemos acceso, y eso depende mucho del nivel socioeconómico, del acceso a las fuentes o de las preferencias políticas y culturas, religiones, sesgos de cada quien. Pues en este último bloque quisiera preguntarles, Alberto, si tienen algunas reflexiones finales, recomendaciones para la audiencia para enfrentar esto y cómo ven el futuro de este panorama. Alberto. Bueno, yo creo que el futuro se va a poner peor. ¿Por qué? Porque muchas de estas desinformaciones malintencionadas, porque lamentablemente las hay muchas, se van legitimando. Muchos de las verdades alternativas que los dirigentes políticos manejan, pues se aceptan como una forma de comunicación con sus gentes. No importa que sean mentiras obvias, pero llegan al alma, llegan a la afectividad de las personas y se arraigan. Pero creo que lo que habría que procurar desde el punto de vista educativo es esto que yo señalaba hace un rato, el generar una postura crítica en los educandos y en los profesores para que sometan a análisis cualquier afirmación que perciban, que la cuestionen, que tengan un cierto escepticismo, no aceptarlo tácitamente lo que se está mencionando, sino hasta que estén convencidos. Claro, no es tan fácil, yo sé que no es tan fácil porque hay que recurrir a veces a otras fuentes que tampoco sabe uno si son confiables, pero creo que la posición o la actitud crítica, la actitud de desconfianza, pues creo que es lo que nos puede salvar de caer en todas estas trampas. Muchas gracias, Alberto. Paola, algunas reflexiones finales. Sí, gracias. Bueno, yo creo tal vez varias. Por una parte, el hecho de que la situación que vivimos ahora en que consumimos
digamos, de manera fragmentada la información y que a veces no nos permite ver como una pintura, ¿no?, completa, y también eso impide que podamos tener, digamos, una visión compartida de la realidad. Es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Que no solemos como tampoco promover espacios de diálogo donde podamos entablar conversaciones acerca de esas otras perspectivas y esas otras visiones del mundo que tienen las otras personas, y eso genera una polarización social cada vez más fuerte, ¿no? Y creo que coincido, pues sí, el escenario hacia adelante no es muy, digamos, alentador. Sin embargo, también creo que las experiencias que estamos viviendo nos deben dejar aprendizajes. Así como hablamos de que la desinformación puede ser un peligro para la democracia, también lo estamos viendo con respecto a la salud, como lo mencionaba el doctor. Es un peligro para la salud pública, es un problema de salud pública, y así en todos los aspectos, ¿no? Y creo que no lo hablamos tanto, pero es un tema en que yo trabajo, el tema de las corporaciones tecnológicas. Yo, por ejemplo, difiero con el hecho de que mandemos, que utilicemos Google como buscador. ¿Por qué no buscamos formas alternativas, por ejemplo, buscadores alternativos? Porque sabemos que estas corporaciones lo que hacen es construir un régimen de verdad digital, ¿no? Y muy opaco. No sabemos cuáles son los criterios que utilizan para sesgar. No quiere decir que la información que salga primero en Google es la más valiosa, ni mucho menos. Entonces, comenzar también a cuestionar eso, ¿no? Nuestras prácticas digitales, que es parte de la alfabetización digital, ¿dónde estamos buscando? Y si estamos en la universidad, vayamos a las bases de datos. Por eso yo decía aquí, el papel de los bibliotecarios también es muy importante para orientar dónde debemos buscar, cuáles son esas otras alternativas confiables donde debemos ir primero a buscar, ¿no? Y bueno, y para la población en general, lo que hemos visto es que la desinformación se transmite a través principalmente, por ejemplo, de canales como Facebook y WhatsApp, y se transmite también a través de las personas más cercanas, de nuestros círculos más cercanos, porque son en quienes confiamos. Una vez que tenemos este vacío institucional, digamos, damos más confianza a nuestras personas cercanas. Entonces también ese proceso, entenderlo, ¿no? Y ver por dónde nos está llegando la desinformación, por qué canales y a través, eh, digamos, de qué mecanismos, ¿no? Y como decía el doctor, yo también soy muy partidaria de dar ciertas claves. Te llega una información, no viene con un contexto, no viene con una liga, una fuerte confiable, dice repartida muchas veces, te la pasa alguien que sabes que pues lo hace con buena intención, pero a lo mejor no contrasta esa información. También generar esos mecanismos de defensa ante la desinformación de manera personal, ¿no? Y por supuesto no contribuir al hecho, ¿no? Muchas gracias, Paola. Socorro. Yo creo que algunas de las reflexiones finales que vale la pena destacar y que tienen que ver con algunas de las cuestiones que señalaba el doctor Alberto, sí es un problema complejo, ¿no? Sí es un problema complejo, pero sí podemos reaccionar. Y podemos reaccionar en la medida en la que actuemos como comunidad definitivamente informada buscando siempre contrastar la información. Aparte de contrastar la información, entendiendo que definitivamente es un derecho, que estamos frente a un derecho humano y a nuestro derecho humano a recibir información plural y veraz. Y que desde esta perspectiva los medios digitales y los medios tradicionales lo que hacen es ejercer ese derecho, pero por lo tanto también tienen la obligación de cumplir con ese requisito de veracidad y que nosotros debemos exigir que ellos cumplan con ese requisito de veracidad. Las noticias falsas están dotadas de una apariencia de veracidad. Es muy complejo si no tenemos una diversidad de fuentes de información y estamos acostumbrados a contrastar, a cuestionar, a reflexionar constantemente y a no creernos de entrada, e incluso cuando se trate de personas directamente con las que nosotros tenemos afinidades, sino incluso con aquellas personas que tenemos afinidades y que nosotros consideramos que son creíbles, hay que revisar y contrastar constantemente este tipo de información, ¿no? Y junto con esa alfabetización digital y con ese tener claro que estamos ejerciendo un derecho humano
directamente y exigirle a lo que son los medios de comunicación, creo que también es importante tener claro que dentro de los medios digitales y tradicionales hay intereses. Y principalmente los medios digitales son las redes sociales, como desde esta perspectiva señalaba Paola, ¿no? Los buscadores tienen intereses económicos y frente a esos intereses económicos van a buscar defenderlos siempre. Entonces nosotros tenemos ahí la posibilidad de buscar en esa diversidad de abanicos que tenemos frente a esas redes sociales, cómo estructuramos y cómo podemos reaccionar frente a esos intereses económicos. Y como tienen intereses económicos, pues también nosotros podemos reaccionar contrastando. Y cuando ellos difundan noticias falsas, no seguirlos desde esa perspectiva, no seguir utilizándolos. En la medida que no los utilizamos, a ellos les interesa la rentabilidad, ¿sí? Ellos van a tener cuidado de definitivamente no propagar noticias falsas, ¿sí? ¿Por qué? Porque se dan cuenta que los ciudadanos y ciudadanas, ¿sí? Están ejerciendo su derecho a exigir el cumplimiento del requisito de veracidad, ¿sí? Y creo que eso nos va a dar un margen de maniobra y también un poder reactivo frente a medios digitales que no cumplan con el requisito de veracidad. Junto a esto, no podemos tampoco dejar de ser optimistas, sí podemos. Hemos podido a lo largo de la historia a reaccionar con los grandes retos que se nos han presentado. Y hoy las tecnologías sí es un reto, pero también no podemos olvidar nosotros, cada vez que estemos frente a los medios digitales, ¿sí? Nosotros tenemos que tener claro, ¿sí? Que la realidad es lo que nos debe, desde esta perspectiva, dejar o sentar bases para seguir luchando, no ser indiferentes frente a situaciones que tienen que ver con los grandes retos, con las grandes problemáticas que hoy tenemos. Y hay algo que a mí me resulta importante y por lo cual soy optimista, ¿no? Construir redes, un ejemplo de esa construcción de redes son los grandes movimientos feministas que se están gestando en Latinoamérica. Se han gestado y han hecho y han transformado, e incluso en Chile recordemos que esos movimientos feministas gestaron una nueva constitución. Ahí nos damos cuenta cómo precisamente hoy los ciudadanos también podemos reaccionar frente a esas noticias falsas, ¿sí? Esas noticias falsas porque hay intereses económicos detrás de ellos, pero también dentro de esos intereses económicos, hoy nosotros tenemos la posibilidad de decirles no a esas noticias falsas. Pues solamente estas serían algunas de las ideas y solo agradecerte a ti, Melchor, y a todo tu equipo y a todos los televidentes la posibilidad de continuar reflexionando sobre este tema. Muchísimas gracias por ello. Muchísimas gracias. Pues tenemos que investigar sobre el tema, se debería de legislar sobre el tema. Se nos dice con frecuencia que las leyes siempre van muy atrasadas con la tecnología y esto ha sido un ejemplo importantísimo del tema. Tiene que haber políticas sobre el tema y todos tenemos que sensibilizarnos ante la desinformación, ¿no? Y pensar antes de compartir. Ahora que si uno lee un tweet, no sé, les ha pasado que dice, ¿quiere leerlo antes de retuitearlo? Porque retuiteamos de una manera tan automática. Yo creo que tenemos que reflexionar sobre lo que ya dijeron de las empresas de EdTech, de tecnología en educación, en que cada persona es un vector y que de manera inconsciente o involuntaria nos convertimos en parte del problema al generar estos grandes mares de información que empiezan a convertirse en trending topic. Entonces es todo un reto. Desarrollamos estos músculos cognitivos y socioafectivos, el pensamiento crítico, un sano escepticismo y acostumbrarnos al nuevo normal, que como ya dijeron, el panorama no se ve muy halagüeño, pero tenemos que irnos adaptando. Así como cuando empezamos a usar bloqueador solar hace muchos años, se va uno acostumbrando. Al principio suena como algo muy raro, pero ahorita todo el mundo se pone bloqueador solar porque no queremos que nos dé cáncer de piel. Entonces, conforme internalicemos que la desinformación es la punta del iceberg de un fenómeno muy complejo que requiere enfrentarlo, saldremos adelante. Pues muchísimas gracias, Alberto, Paola,
y Socorro por sus comentarios. Hasta luego.